una mujer, una espalda marcada con tinta y un viaje silencioso de más de 100 kilómetros, de un extremo a otro del oriente salvadoreño, con un único objetivo: desaparecer, borrarse del mapa, empezar de cero donde nadie la conociera. Pero hay algo que esta mujer no pudo dejar atrás, por más que cambiara de departamento, de cantón y de vida. Algo que llevaba grabado en la piel y que terminó delatándola en cuestión de segundos. Y lo que tenía tatuado en la espalda es, precisamente, la pieza que lo cambió todo. Lo que usted está a punto de conocer es la captura de Lucía Margarita Flores Joya, una mujer señalada por la Policía Nacional Civil como integrante de la Mara Salvatrucha, la MS-13, conocida en las calles con un alias breve y frío: Negra. Y antes de que avancemos, si a usted le interesa estar al día de las capturas más importantes, los operativos más impactantes y cómo las autoridades están desmantelando hasta el último remanente de las estructuras criminales en El Salvador, suscríbase ahora mismo al canal y active la campanita, porque casos como este se están dando casi a diario y usted no va a querer perderse ninguno. Porque aquí no estamos hablando de una captura cualquiera, estamos hablando de una mujer que, según la propia policía, hizo algo muy concreto para intentar escapar de la justicia. Y ese movimiento, ese traslado calculado de un departamento a otro, esconde una estrategia que las pandillas llevan usando desde hace años. Una estrategia que durante mucho tiempo les funcionó, pero que hoy, bajo el régimen de excepción, se les está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Eso lo vamos a entender en un momento, paso a paso. Empecemos por lo que la policía confirmó de manera oficial. La PNC informó que capturó a Lucía Margarita Flores Joya, alias Negra, a quien vincula con la MS-13. Según el comunicado, esta mujer presenta tatuajes en distintas partes de su cuerpo que para las autoridades la conectan directamente con la estructura criminal. Y aquí viene el primer detalle que llama poderosamente la atención, porque no fue una denuncia, ni una emboscada, ni un operativo planificado durante meses lo que la puso tras las rejas. Fue algo mucho más simple y mucho más revelador. ¿Qué fue lo que la delató? Según la policía, fue detenida tras un patrullaje preventivo en la zona. Es decir, no la andaban buscando con nombre y apellido en ese momento exacto. Fue la presencia policial rutinaria, ese patrullaje constante que hoy cubre cada cantón del país, lo que la sacó de las sombras. Y cuando los agentes se fijaron en ella, esos tatuajes que llevaba en el cuerpo hablaron por sí solos. Lo que para ella eran marcas de lealtad, de pertenencia, de orgullo dentro de la Mara, se convirtieron en la prueba que le entregó directamente a las autoridades. Pero para entender la dimensión real de esta captura, hay que retroceder. Hay que entender de dónde venía esta mujer y por qué terminó tan lejos de su lugar de origen. Y es aquí donde la historia empieza a tomar forma de algo mucho más grande. Según informó la PNC, Lucía Margarita Flores Joya se trasladó de residencia. No es un dato menor. La policía detalló que se movió desde el distrito de Puerto El Triunfo, en Usulután Oeste, hasta el cantón El Rodeo, en Polorós, en la Unión Norte. Para que usted se haga una idea, estamos hablando de cruzar prácticamente todo el oriente del país, de dejar la zona costera de Usulután para irse a refugiarse a un cantón apartado, rural, fronterizo, en uno de los departamentos más alejados de la capital. ¿Y por qué alguien haría un viaje así, dejando atrás su hogar, su entorno, todo lo conocido? La respuesta es tan vieja como la propia pandilla. Durante años, este fue el manual de supervivencia de los pandilleros salvadoreños, cuando el suelo empezaba a quemarles bajo los pies, cuando sentían que las autoridades se acercaban demasiado, cuando un rostro empezaba a ser demasiado conocido en su comunidad. Hacían exactamente esto. Se trasladaban. Cambiaban de departamento, se mudaban a un cantón lejano. Buscaban un lugar donde nadie supiera quiénes eran ni qué habían hecho. Apostaban a que la distancia los volviera invisibles. Apostaban a que en un rincón apartado del país podrían reinventarse y seguir operando sin levantar sospechas. Y según la policía, eso es precisamente lo que esta mujer intentó hacer, solo que esta vez el cálculo le salió completamente mal. ¿Por qué le salió mal? Porque el cantón al que llegó no era un lugar tranquilo elegido al azar. Y eso nos lleva al siguiente punto, uno de los más reveladores de todo este caso. La PNC señaló que en ese cantón, El Rodeo, en Polorós, delinquía una clica específica de la Mara Salvatrucha, la Brentwood Locos Salvatruchos.
Y este nombre, para quien sabe leerlo, dice muchísimo, porque ese nombre Brentwood no es salvadoreño, no nació en Usulután ni en La Unión, nació a miles de kilómetros de distancia, y entender de dónde viene ese nombre es entender la verdadera naturaleza de la MS-13. Déjeme explicárselo, porque es clave, la Mara Salvatrucha no nació en El Salvador. Nació en los años 80 en las calles de Los Ángeles, California, entre migrantes salvadoreños que huían de la guerra civil y que para protegerse de otras pandillas formaron la suya propia. Con el paso del tiempo, miles de esos pandilleros fueron deportados de regreso a El Salvador y trajeron con ellos la estructura, los códigos, los rituales y sobre todo los nombres de los lugares donde esa pandilla había echado raíces en Estados Unidos. Por eso, todavía hoy, muchas clicas salvadoreñas llevan nombres de barrios, calles y localidades estadounidenses. Y ese detalle, esa herencia binacional, grabada en el nombre de una clica que opera en un cantón perdido de la Unión, demuestra hasta qué punto esta pandilla tiene tentáculos que cruzan fronteras. Las clicas, por cierto, son la unidad básica de organización de la Mara. Son las células locales, los grupos que controlan un territorio concreto, una colonia, un cantón. Cada clica responde a una estructura mayor, tiene sus propios miembros, sus propias jerarquías y su propia zona de operación. Y cuando la policía dice que en el rodeo delinquía la Brentwood Locos Salvatruchos, lo que está diciendo es que ese cantón aparentemente tranquilo tenía en realidad una presencia activa de la pandilla. Así que la mujer no llegó a un sitio neutral para esconderse. Según la versión policial, llegó a un territorio donde la estructura seguía presente. Y eso, lejos de protegerla, la dejó completamente expuesta. Ahora bien, hay una pregunta que probablemente le está dando vueltas en la cabeza desde el inicio de este video. Y es una pregunta legítima porque rompe con la imagen que muchos tienen de las pandillas. ¿Qué hacía una mujer dentro de una estructura como la MS-13, una organización históricamente dominada por hombres? ¿Qué papel jugaban realmente las mujeres dentro de la Mara? Y la respuesta es mucho más compleja y mucho más inquietante de lo que la mayoría imagina. Durante mucho tiempo se creyó que las mujeres eran apenas figuras secundarias dentro de las pandillas, simples acompañantes o parejas de los pandilleros. Pero las investigaciones de los últimos años han desmontado por completo esa idea. Las mujeres han desempeñado funciones reales y en muchos casos cruciales dentro de la estructura. Han servido como informantes, vigilantes, recolectoras de extorsiones, enlaces de comunicación e incluso han participado directamente en actividades delictivas. Su perfil, precisamente por no encajar con el estereotipo del pandillero tatuado y amenazante, les permitía moverse con más libertad, levantar menos sospechas y operar bajo el radar de las autoridades. Esa supuesta invisibilidad fue durante años una de las armas más eficaces de la pandilla. Y entender eso cambia por completo la forma en que se debe interpretar esta captura. No sabemos, y aquí hay que ser absolutamente claros, qué función específica desempeñaba Lucía Margarita Flores, joya dentro de la estructura. La policía no detalló ese punto en su comunicado, y por respeto a los hechos, no vamos a inventarlo. Lo que sí confirmó la PNC es que la vincula a la MS-13 a través de sus tatuajes, y que será procesada por pertenencia a la organización. Pero el solo hecho de que se trate de una mujer ya nos obliga a mirar este caso con otros ojos, porque rompe el molde de lo que mucha gente todavía cree que es un pandillero. Y ahora sí, lleguemos a uno de los elementos más impactantes de toda esta historia, los tatuajes, porque fueron ellos, según la policía, los que la conectaron con la estructura criminal. Y la relación entre la tinta y la pandilla es una de las más fascinantes y a la vez más reveladoras del mundo de las maras. Durante décadas, el tatuaje fue mucho más que un adorno para los miembros de la MS-13. Era un lenguaje, era un documento de identidad escrito sobre la piel. Cada marca tenía un significado, la pertenencia a una clica, los años dentro de la mara, la historia personal del pandillero, los vínculos, las lealtades e incluso, en los casos más oscuros, un registro silencioso de lo que habían hecho. Para los expertos en seguridad, el cuerpo tatuado de un pandillero era como un expediente abierto. Bastaba con saber leerlo para reconstruir buena parte de su historia. Y eso es exactamente lo que las autoridades hacen hoy cuando se topan con alguien marcado de esta manera.
Las imágenes difundidas por la propia policía muestran tatuajes en la espalda de esta mujer. Y para las autoridades, ese tipo de marcas son una evidencia difícil de discutir. No son un dibujo cualquiera, son, en el contexto de la Mara, símbolos de pertenencia. Por eso, cuando la PNC afirma que los tatuajes la vinculan a la estructura criminal, no está hablando de una simple sospecha estética. Está hablando de un código que la propia pandilla creó y que ahora se ha convertido en la herramienta que la condena. Hay una ironía brutal en todo esto, y conviene detenerse en ella. Piénselo bien. Esos tatuajes que algún día representaron lo más alto del orgullo y la lealtad dentro de la Mara, que se llevaban como medallas, como pruebas de valentía y de compromiso con la estructura, hoy se han convertido en lo contrario exacto, en una sentencia, en una marca imposible de borrar que entrega a su portador directamente a las manos de la justicia. Lo que un día fue símbolo de poder, hoy es la prueba que cierra las puertas de la cárcel detrás de ellos, y este caso lo ilustra a la perfección. De hecho, en los últimos años muchos pandilleros se dieron cuenta de este problema. Comprendieron que la tinta los delataba, que cada marca era una bandera roja para la policía. Por eso empezaron a tatuarse encima para cubrir los símbolos, a borrarse las marcas, a tacharlas, a esconderlas bajo capas de tinta nueva. Algunos incluso dejaron de tatuarse por completo para pasar desapercibidos. Pero quienes ya llevaban el cuerpo marcado, como en este caso, cargaban con una evidencia que no se podía esconder tan fácilmente. Y por más lejos que viajaran, esa marca viajaba con ellos. Esa es, probablemente, la lección más cruda que deja esta captura. Ahora bien, hay un elemento de fondo sin el cual nada de esto se entiende del todo, y es el contexto en el que ocurrió esta captura, porque esto no pasó en cualquier momento, pasó en pleno régimen de excepción. Y ese detalle lo explica absolutamente todo. Explica por qué un simple patrullaje terminó en captura. Explica por qué su estrategia de huida fracasó. Y explica por qué casos como este se están repitiendo en todo el país. Permítame ponerlo en perspectiva. El régimen de excepción en El Salvador está vigente desde finales de marzo de 2022, cuando se desató una de las peores oleadas de homicidios de la historia reciente del país. Desde entonces, esta medida se ha prorrogado mes tras mes, de forma ininterrumpida. De hecho, la Asamblea Legislativa aprobó hace apenas unos días su prórroga, número 52, que mantiene vigentes las facultades extraordinarias de las autoridades de seguridad hasta finales de julio de 2026, lo que significa que en este preciso momento todo el aparato de seguridad del Estado sigue operando a máxima capacidad. Y eso es justamente lo que atrapó a esta mujer. Las cifras oficiales ayudan a entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Según los datos presentados por el propio gobierno, desde el inicio del régimen se han realizado más de 92,000 capturas de personas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas. Las autoridades sostienen que esta ofensiva ha reducido los homicidios a mínimos históricos y ha desarticulado buena parte de las estructuras criminales que durante décadas tuvieron al país de rodillas. Pero, y aquí está el punto clave, las propias autoridades reconocen que todavía quedan remanentes, piezas sueltas de la estructura que intentan reorganizarse, esconderse, pasar desapercibidas, y la captura de Negra encaja exactamente en esa cacería de los últimos eslabones. ¿Y cómo opera esa cacería en la práctica? A través precisamente de lo que la policía describió en este caso, el patrullaje preventivo. Hoy, bajo el régimen, la presencia policial y militar cubre el territorio nacional de una forma que antes era impensable. Cantones que durante años fueron zonas de difícil acceso, donde la pandilla operaba con relativa libertad, hoy están bajo vigilancia constante. Por eso, ese viejo manual de supervivencia de los pandilleros, ese trasladarse a un lugar lejano para desaparecer, simplemente ya no funciona, porque ya no hay rincón del país donde el Estado no esté presente. Y eso es lo que convirtió la huida de esta mujer en una trampa. Imagínese la lógica desde su punto de vista. Según la versión policial, ella se movió de Usulután a un cantón apartado de la Unión, buscando lo de siempre: anonimato, distancia, un lugar donde rehacer su vida lejos de quienes pudieran reconocerla. Estaba aplicando una estrategia que en otra época le habría dado resultado, pero llegó a un país distinto al que esa estrategia fue diseñada para enfrentar. Llegó a un El Salvador donde el patrullaje constante no le da respiro a nadie,
y donde sus propios tatuajes la convertían en un objetivo en el instante en que un agente se cruzara con ella. El plan sencillamente ya estaba condenado antes de empezar. Y aquí es donde toda esta historia converge en lo más importante, en la pieza que le da verdadero sentido a esta captura y que explica por qué no estamos hablando de un hecho aislado, sino de algo mucho más grande. Preste atención porque esto es lo central de todo el caso. Lo que la captura de Lucía Margarita Flores Joya representa, más allá de su historia personal, es la demostración de cómo se está librando la fase final de la guerra contra las pandillas en El Salvador. Y esa fase final tiene una característica que la hace radicalmente distinta a todo lo anterior. Ya no se trata de grandes operativos contra cabecillas conocidos. Se trata de cerrar el cerco sobre los que quedan, sobre los que se escondieron, sobre los que apostaron a que el tiempo y la distancia los borrarían. Y este caso es la prueba viva de esa cacería. Piense en todos los elementos que se juntan en esta sola captura, porque cada uno cuenta una parte de la historia mayor. Primero, una integrante señalada de la Mara que ya no encaja con el perfil clásico del pandillero, lo que demuestra hasta dónde llegó la infiltración de la estructura en la sociedad. Segundo, un traslado de un extremo a otro del oriente del país que revela la desesperación de los remanentes por encontrar un lugar seguro que ya no existe. Tercero, una clica con nombre estadounidense operando en un cantón rural que recuerda el alcance binacional y la persistencia de esta organización. Y cuarto, unos tatuajes que terminan funcionando como la prueba definitiva. Cuando usted junta todas esas piezas, deja de ver una simple detención y empieza a ver el retrato completo de cómo se está desmantelando lo que queda de la pandilla, una captura a la vez. Y todavía hay más, porque la historia de esta mujer no termina con su detención. En realidad, ahí apenas comienza otro capítulo. Según informó la policía, será remitida por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. Y ese cargo en el Salvador de hoy tiene un peso enorme, porque marca el inicio de un camino judicial del que es muy difícil regresar. Vamos a entender qué significa exactamente eso. En el marco legal actual, pertenecer a una pandilla no es una falta menor. Las estructuras como la MS-13 fueron declaradas oficialmente organizaciones terroristas, y la legislación salvadoreña endureció de forma drástica las penas asociadas a la pertenencia a estos grupos. Lo que antes podía resolverse con sanciones relativamente leves, hoy puede traducirse en años y años de prisión solo por el hecho de formar parte de la estructura, sin necesidad siquiera de probar un delito específico adicional. Y ese cambio en la ley es una de las herramientas más poderosas que las autoridades han usado en esta ofensiva. Conviene ser precisos en este punto, porque es importante no adelantarse a los hechos. La policía señaló que será procesada por pertenencia a la organización. No se han detallado públicamente otros cargos ni delitos específicos adicionales atribuidos a ella en el comunicado oficial. Y mientras las autoridades no los precisen, no corresponde suponerlos. Lo que sí es seguro es que entra en un sistema judicial que en estos momentos está procesando a miles de presuntos pandilleros, porque su caso no camina solo. Se suma a una de las mayores operaciones judiciales contra el crimen organizado que se han visto en la región. Y eso merece una explicación. En paralelo a capturas como esta, El Salvador ha puesto en marcha juicios masivos contra cientos de presuntos miembros de las pandillas. Audiencias colectivas en las que se procesa simultáneamente a estructuras enteras. Procesos en los que se juzga de golpe a clicas completas, a cabecillas y a colaboradores. Es decir, mientras los patrullajes capturan a los que se escondían, como en este caso la maquinaria judicial procesa, en bloque a los que ya fueron detenidos. Las dos ruedas giran al mismo tiempo y juntas están cerrando un ciclo que parecía imposible de cerrar hace apenas unos años. Esa es la lógica completa de la estrategia. Y muchos de esos procesados terminan en un lugar que se ha convertido en el símbolo más reconocible de esta guerra, el centro de confinamiento del terrorismo. La megacárcel construida específicamente para albergar a los miembros de las pandillas. Una instalación diseñada para que quienes durante años sembraron el terror en las comunidades cumplan sus condenas en aislamiento, lejos de cualquier posibilidad de seguir dirigiendo el crimen desde adentro como ocurría en el pasado. Ese es el destino que aguarda al final del camino judicial para muchos de los procesados bajo estos cargos.
Y la captura de Negra es apenas el primer paso de ese recorrido. Ahora démosle también su lugar a las preguntas que este caso deja abiertas, porque las hay y son legítimas. ¿Desde cuándo formaba parte de la estructura esta mujer? ¿Qué actividades realizaba concretamente en el cantón El Rodeo? ¿Tenía vínculos con otros miembros de la clica Brentwood, locos salvatruchos que aún estén libres? Su captura podría abrir la puerta a nuevas detenciones en la zona. Estas son las preguntas que la investigación deberá responder en las próximas semanas, y son justamente las que convierten un caso como este en una hebra de la que las autoridades pueden seguir tirando. Porque rara vez una captura termina en sí misma. Casi siempre es el punto de partida de algo más. Lo que sí podemos afirmar con certeza, porque lo confirma la propia policía, es que esta mujer ya está fuera de circulación, que el lugar al que huyó no la protegió, que la distancia que recorrió no la salvó, y que las marcas que un día llevó con orgullo terminaron siendo exactamente aquello que la entregó. Y esa, quizás, es la conclusión más poderosa de toda esta historia. En el Salvador de hoy ya no hay donde esconderse, ni siquiera en el cantón más apartado del rincón más lejano del país. Para la población de comunidades como Polorós, en la Unión Norte, capturas como esta tienen un significado muy concreto y muy cercano. Significan que las estructuras que durante años los mantuvieron bajo el miedo, que les cobraban extorsiones, que decidían quién entraba y quién salía de sus colonias, que imponían sus reglas a sangre y fuego, siguen siendo perseguidas hasta el último de sus integrantes. Significa que la tranquilidad que muchas de estas comunidades empezaron a recuperar no es casualidad, sino el resultado de una persecución que no se detiene ni en los rincones más olvidados del país. Y ese es, al final, el mensaje que envía cada una de estas detenciones. Y para usted que sigue de cerca lo que ocurre en El Salvador, este caso es una muestra más de una transformación que muchos consideraban impensable hace apenas unos años. La idea de que una integrante de la MS-13 pudiera trasladarse libremente, esconderse en un cantón lejano y rehacer su vida sin consecuencias, hoy simplemente ya no se sostiene. El país que permitía eso quedó atrás. Y casos como el de Negra son la confirmación semana tras semana, captura tras captura, de que el viejo orden de las pandillas se está apagando. Así que recapitulemos lo esencial, porque vale la pena tenerlo claro. Una mujer señalada como integrante de la MS-13, identificada por sus tatuajes, intentó escapar de la justicia trasladándose desde Usulután hasta un cantón apartado de la Unión, a un territorio donde operaba la clica Brentwood Locos Salvatruchos, y terminó capturada en un simple patrullaje preventivo, para ser remitida por pertenencia a organización terrorista. Cada uno de esos elementos por separado cuenta una parte de la historia, pero juntos cuentan algo mucho más grande. Cuentan cómo se está librando y ganando la batalla final contra las estructuras criminales en El Salvador. Si llegó hasta aquí ya conoce el caso completo, con todos sus matices y todo lo que representa. Pero esta es solo una de las muchas capturas que se están dando en estos momentos a lo largo y ancho del país. Y cada una tiene su propia historia, sus propios giros y sus propias revelaciones. En el próximo video vamos a seguir de cerca cómo avanza esta ofensiva y qué nuevos casos están saliendo a la luz. Así que si quiere entender antes que nadie cómo se está reescribiendo la historia de la seguridad en El Salvador, no se vaya sin suscribirse al canal. Dele like a este video para que llegue a más personas y déjenos en los comentarios qué opina de este tipo de capturas. Nos vemos en el siguiente.